Hola, bienvenidos a una nueva lectura bíblica. Hoy vamos a leer el capítulo 11 del libro de Marcos. Dispongamos este tiempo en manos de nuestro Señor, cerremos los ojitos. Señor Padre, gracias por este nuevo día, gracias por esta oportunidad de entrar a tu palabra, por escucharla, Señor. Límpianos de todo pecado y dispón nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón, para que tu palabra, Señor, quede sembrada en nuestros corazones. Te damos gracias por todo lo que vas a hacer a través de esta lectura. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, entonces vamos a arrancar con la lectura del capítulo 11 del libro de Marcos. Y se titula La entrada triunfal en Jerusalén. Dice así: Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed en lo que recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas?
Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué? Pues no lo ¿por qué? Pues no le creísteis. Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Aquí termina el capítulo número 11. Y en este capítulo lo primero que vemos es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Esto es algo que aún se celebra, que se celebra el Día de Ramos, y realmente es algo que Jesús ya sabía, tenía muy claro lo que iba a suceder, ya sabía dónde estaba el pollino, envió a sus discípulos a recogerlo, a traerlo, sabía que iban a preguntarle, ya les dio la respuesta, y él hizo lo que debía hacer, cumplir su propósito de vida, entrar a Jerusalén encima de ese pollino, y lógicamente todo el mundo lanzaba mantas y palmas para que él pasara. Luego vemos la maldición de la higuera, y esta maldición de la higuera es una enseñanza de fe, porque cuando sucede esto, él le recalca a los discípulos al otro día, que si se tiene fe, incluso si le dices a un monte que se tira al mar se montaría. Y eso es importante, porque la fe mueve montañas, de aquí viene ese dicho. Entonces es importantísima la fe. Y viene la purificación del templo, y es algo que sucede mucho, que muchas cosas, que todo lo que es espiritual, todo lo que tenga que ver con divinidad, con Dios, con sus dones, la gran mayoría de las personas se ha vuelto un mercado. Y esto es triste, porque realmente la casa de Dios debería ser casa de adoración, y nuestro cuerpo, nuestro templo, también debería ser de adoración y no algo comercial. Pero sucede así. Y Jesús tuvo celo de esto, y aquí no lo recuerdo. Y cuando está enseñando lo de la higuera que se seca, aquí dice algo que Jesús nos recalca mucho, y es sobre la oración. Y dice: por tanto os digo que todo lo que pidéis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea, esa fe de creer que es hecho, y ya, solo por esa fe va a venir. Y así sucede con todo, con los sueños, con las metas, con lo que tú quieras hacer. Debe ser así, debes hacerlo, debes orar a Dios de esto, por estas metas, por estos propósitos, y creerlo que lo recibiréis y será hecho, vendrá. Y cuando estés orando, pero es importante, viene una condición: cuando estés orando, perdonad, hay que perdonar. Es importante que estés en paz en tu corazón, que no tengas cargas con nadie, y que tu corazón sea sano, sea una fuente de amor, de paz, de comunión, que no haya carga, que no haya absolutamente nada en contra, que solo haya perdón. Y que es importante que nosotros perdonemos para que Dios también nos dé ese perdón. Así funciona, estas son las reglas, así es que debemos vivir. Entonces hay que perdonar para que Dios nos perdone, y para que nuestras oraciones, cuando las hagamos con fe, sean hechas, sean respondidas, debemos hacerlas también con ese antecedente, creyendo que así va a ser y que así es, y lo recibiremos. Y después Jesús nos muestra donde muestra su autoridad, pero aquellos fariseos no son capaces de responderle una pregunta sobre el bautismo, y Jesús los pone a prueba para saber qué tan rectos son, y realmente no pasan la prueba. Y por esto simplemente Jesús no les responde cuál es la autoridad, pero nosotros la conocemos. Este es nuestro Señor, el que estuvo con nosotros. Aquí nos enseñó qué es la fe. Nuevamente nos recalca la importancia de que cuando oremos, creamos lo que estamos pidiendo, creamos que lo vamos a recibir, y será hecho si está en la voluntad de Dios, si hemos perdonado a los que nos ofenden. Bueno, les deseo un excelente día lleno de muchas bendiciones, y nos vemos en la próxima lectura bíblica. Chao.